Básicamente, toqué fondo antes de la sobredosis, y muchos de mis amigos, desafortunadamente, no lo lograron. Eran los años 80 y Joe Walsh ya había forjado su legado con los Eagles. Stevie Nicks era la reina etérea de Fleetwood Mac, vagando de escenario a escenario con capas de terciopelo y botas de plataforma. Cuando estos dos mundos chocaron, fue explosivo, apasionado y, última instancia, destructivo. Detrás de escena, su relación era todo menos mágica. El romance de Joe y Stevie ardió rápido y con fuerza, lleno de caos, adicción y cicatrices emocionales. Él una vez significó el mundo para ella, y ella lo persiguió como si fuera lo último que la mantenía con vida. Pero lo que el público no vio fue el lado más oscuro, los celos, el chantaje emocional y las interminables batallas alimentadas por la cocaína y los egos rotos. Joe Walsh finalmente se sincera hoy, décadas después. Y lo que revela no es la fantasía que los fans podrían haber imaginado. Pinta un retrato de Stevie no como una diosa de cuento de hadas, sino como una mujer complicada, exigente y problemática cuyos demonios personales afectaron a todos a su alrededor. Stevie Nicks había llamado a Joe Walsh el gran amor de su vida, pero la realidad era más oscura. Su relación se convirtió en una obsesión, atormentada por el abuso de sustancias y los salvajes cambios emocionales. Imaginen esto: habitaciones de hotel destrozadas después de peleas a gritos, largas noches de paranoia alimentada por las drogas y promesas rotas antes del amanecer. Stevie se aferraba a Joe, desesperada por mantenerlo su órbita. Pero Joe comenzó a ver que su amor no era curativo, sino consumidor. No podía manejar sus estados de ánimo, su manipulación o sus estallidos emocionales. Ella necesitaba ser salvada, pero él apenas se mantenía a sí mismo. Y cuando terminó amargamente. No hubo una despedida pacífica, ni respeto mutuo. Hubo silencio, resentimiento y un rastro de destrucción. Joe se alejó, pero Stevie cargó con esa angustia como una herida que nunca sanó, y se aseguró de que otros también la sintieran. No fue solo Joe Walsh quien se encontró enredado el caos del mundo de Stevie Nicks. Su órbita era magnética, pero también volátil, atrayendo a la gente con encanto y magia solo para quemarlos con fuego emocional. A lo largo de los años, no solo coleccionó discos de platino, coleccionó rencores, egos magullados y enemistades sin resolver. Probablemente hayas oído hablar de su larga tensión con Chrissie Hynde de los Pretenders. Lo que comenzó como admiración mutua entre dos mujeres poderosas del rock, rápidamente se convirtió en miradas penetrantes y palabras frías. Chrissie, cruda y callejera, no se tragó la imagen mística y flotante de Stevie. Se burló de los chales, los velos, la teatralidad, acusándola de esconderse detrás de una personalidad fabricada. Stevie, herida y a la defensiva, se negó a ceder. El aire entre ellas se volvió helado. Los festivales se convirtieron en zonas de guerra donde los camerinos tenían que estar colocados lados opuestos del recinto. No sabía cómo hacer nada. No pensaba que volvería a ser graciosa. No pensaba que podría escribir música. Luego vino la guerra silenciosa con Belinda Carlisle. A mediados de los 80, cuando las carreras solitarios significaban supervivencia, Stevie supuestamente acusó a Belinda de imitar su estilo etéreo, tratando de robar el trueno de una mujer que había construido su imagen a partir del desamor y el terciopelo. Los susurros de la industria hablaban de peleas a gritos tras bambalinas, de miradas crueles durante las entregas de premios, de entrevistas salpicadas de insultos velados. Ambas mujeres sonrieron para las cámaras, pero su rivalidad quedó grabada a cada encuentro. Pero quizás las traiciones más hirientes no vinieron de rivales, sino de aquellos más cercanos a Stevie. Sus antiguas coristas, Lori Nicks y Sharon Salani, eran más que solo voces detrás de ella. Eran hermanas, almas gemelas armonía. Durante años recorrieron el mundo juntas, terminaron las frases de la otra y resistieron las tormentas de la fama como una sola.
Pero las grietas llegaron lentamente. Los estados de ánimo de Stevie se volvieron impredecibles, sus exigencias abrumadoras. Un día lloraba sus brazos, al siguiente las ignoraba por completo. Corrieron rumores de peleas por dinero, crédito y control tras bambalinas. Lori y Sharon finalmente se cansaron de ser tanto cuidadoras como sombras. El vínculo se rompió, no un momento explosivo, sino a través de un centenar de pequeñas traiciones que sumaron silencio. El tipo de silencio que no proviene del odio, sino del desamor. El camino de Stevie por el mundo de la música no solo estaba bordeado de rosas. Estaba marcado por los cuerpos de amistades rotas, alianzas envenenadas y enemistades que se negaban a morir. Y a medida que pasaban los años, su sonrisa permaneció igual en el escenario. Pero aquellos que habían estado detrás de ella, a su lado o contra de ella, habían aprendido que amar a Stevie Nicks era sobrevivir a ella. Los fans siempre creyeron que Stevie y Christine McVie eran hermanas inseparables Fleetwood Mac. Eran la presencia femenina tranquilizadora, una banda constantemente al borde de la implosión, dos mujeres que, al menos la superficie, permanecían unidas una tormenta de egos masculinos y caos tras bastidores. Pero detrás de la cortina, su relación tuvo sus tormentas. Piensa dos reinas gobernando el mismo reino. Tarde o temprano, una lucha de poder era inevitable. A principios de la década de 1990, cuando la banda se desmoronaba bajo el peso de dramas personales y desconexión musical, Christine acusó privado a Stevie de ser egocéntrica, poco confiable e imposible de colaborar. Según los informes, dijo que Stevie trataba a Fleetwood Mac como un telón de fondo para su carrera solitario, un proyecto secundario que podía retomar y abandonar a su gusto. La calidez que una vez existió entre ellas se convirtió en un resentimiento silencioso. Stevie, a su vez, veía a Christine como distante, pasiva, agresiva y carente de empatía. Se sintió abandonada, especialmente durante sus periodos más oscuros de adicción, cuando creía que Christine se había desconectado emocionalmente. Su amistad, una vez profunda, se convirtió en una fría tolerancia profesional. La tensión llegó a un punto de ebullición durante la era del álbum Time, a mediados de la década de 1990. Un proyecto que ambas mujeres detestaban privado. Christine supuestamente le dio un ultimátum a la banda. Si Stevie se quedaba, ella se iría. La atmósfera era venenosa. Las reuniones se convirtieron en interrogatorios. Las sesiones de grabación se sentían como caminar por un campo minado. Años más tarde, cuando Christine regresó a Fleetwood Mac 2014 después de una larga pausa, muchos esperaban que fuera una reunión de espíritus afines, pero las heridas no habían sanado. Según los informes, Stevie insistió tener el control creativo total de la gira y su dirección. Las sugerencias de Christine a menudo eran desestimadas o reformadas para adaptarse a la estética de Stevie. El equilibrio se había perdido. El escenario. Las dos sonreían, reían y armonizaban como los viejos tiempos. Pero fuera del escenario, el silencio era revelador. Viajaban por separado, se hospedaban en diferentes hoteles y rara vez compartían un camerino. Lo que los fans confundieron con hermandad se había convertido en una ilusión bien ensayada mantenida viva por el bien de la nostalgia y la venta de entradas. Su ruptura no fue ruidosa ni explosiva, pero fue fría, calculada y emocionalmente devastadora. El lento deterioro de su amistad fue una de las corrientes subterráneas más trágicas de Fleetwood Mac. Una guerra silenciosa entre dos mujeres que una vez se cubrieron las espaldas, ahora divididas por años de orgullo, dolor y traición sin resolver. Lejos del centro de atención, la vida personal de Stevie Nicks era una maraña de cargas emocionales, tensiones sin resolver y desamores silenciosos. Nacida una familia estricta y consciente de la imagen, la rebelión de Stevie estaba escrita delineador de ojos, botas de cuero y un micrófono. Pero esa rebelión tuvo un costo, especialmente su relación con su padre, Jess Nicks. Un exitoso hombre de negocios, Jess creía la disciplina, la estructura y los roles tradicionales.
Ver a su hija transformarse un ícono del rock místico lo llenó de desaprobación. No entendía su necesidad de música, de caos, de libertad, y nunca lo ocultó. Sus discusiones eran legendarias dentro de la familia. Jess a menudo criticaba sus elecciones de carrera, su apariencia y su negativa a sentar cabeza. Cuando Stevie cayó la adicción la década de 1980, Jess se distanció emocionalmente. Lo vio como debilidad, no como sufrimiento. Las pocas veces que trató de intervenir, salió más como control que como compasión. Stevie, herida y furiosa, lo alejó aún más. Su madre, Bárbara, era más amable, más paciente, pero ella también luchó con la fama de su hija. Bárbara quería una vida tranquila para Stevie, no el torbellino de giras, amantes, escándalos y sueño interrumpido. Si bien defendió a su hija de las críticas, nunca pudo comprender completamente el peso que cargaba Stevie. Stevie, a su vez, anhelaba una aprobación que nunca llegó. Las fiestas, la habitación se tensaba cuando ella entraba. Los familiares no sabían qué decirle a la estrella glamorosa que no se parecía nada a la niña que recordaban. El aislamiento se profundizó cuando Stevie enfrentó una decisión personal que la marcaría para siempre. A fines de la década de 1970, durante su relación intermitente con Don Henley, quedó embarazada, temerosa de que la maternidad terminara con su carrera, o fuera imposible la vida que vivía. Stevie optó por abortar. Nunca se recuperó emocionalmente por completo. Entrevistas décadas después, admitió que la decisión la atormentaba, que se preguntaba qué podría haber sido. Para el mundo, Stevie era un espíritu feroz e independiente, pero privado lamentaba los hijos que nunca tuvo, la familia a la que nunca estuvo cerca y el amor que siempre parecía estar fuera de su alcance. Su fama se convirtió tanto un escudo como una prisión. Construyó muros hechos de luces de escenario y discos de platino. Pero dentro de esos muros había una mujer que anhelaba silenciosamente la conexión. Su familia, a pesar del glamour que la rodeaba, nunca supo muy bien cómo apoyar a la verdadera Stevie, la que estaba detrás de las bufandas y el maquillaje. Y tal vez por eso, incluso su apogeo, a menudo se sentía como una niña que todavía trataba de demostrar su valía a las personas que nunca creyeron que podría lograrlo sus propios términos. De todos los capítulos ardientes la vida de Stevie Nicks, ninguno ardió más que su enemistad con Lindsey Buckingham. Piénselo como la maldición eterna de Fleetwood Mac. Dos almas gemelas encerradas, una danza artística que era a la vez mágica y enloquecedora. Su química, el escenario era innegable. Pero detrás de la cortina, eran años de guerra emocional, traición y heridas crudas que nunca se cerraron por completo. Su relación comenzó a fines de la década de 1960, cuando eran solo dos músicos, luchando por alcanzar la fama. Eran inseparables, creativamente unidos y ascendiendo juntos las filas del mundo del rock. Pero cuanto más se adentraban la industria, más comenzaba a desmoronarse su equilibrio emocional. Para cuando Fleetwood Mac alcanzó su punto máximo comercial a mediados de la década de 1970, la relación personal de Stevie y Lindsey ya se había derrumbado. Sin embargo, todavía tenían que actuar noche tras noche, parados a centímetros de distancia del escenario, cantando canciones llenas de resentimiento codificado y desamor. Cada letra se convirtió en un arma. Cada armonía enmascaraba una discusión. Sus conciertos eran menos sobre música y más como teatro psicológico. Lindsey resintió la creciente carrera solitario de Stevie la década de 1980. Y su lucha de poder se intensificó. Se sintió abandonado. Ella lo acusó de crueldad, de sofocar su espíritu. Él la acusó de abandonar la banda por su ego. Los amigos dicen que la tensión detrás del escenario era insoportable. Las sesiones de grabación a menudo terminaban con portazos, abandonos o lágrimas. Luego vino la infame separación de 2018. Si bien la historia oficial fue vaga, la verdad fue mucho más amarga. Durante una actuación honor a Fleetwood Mac,
Stevie supuestamente se sintió irrespetada por el comportamiento de Lindsay. Según fuentes cercanas a la banda, ella dio un ultimátum. O él se va o ella se va. La gerencia eligió a Stevie. Lindsay estaba fuera. Lo que siguió fue una tormenta mediática. Se presentaron demandas. Las acusaciones se lanzaron como dagas. Lindsay dijo que fue tomado por sorpresa. Stevie dijo que ya había tenido suficiente. La banda se fracturó, viejas heridas se abrieron de par par. Y para muchos fans, el sueño de volver a ver a la formación original completa junta murió ese momento. Su historia fue una tragedia envuelta a discos de oro y ovaciones de pie. Fue hermosa, fea e inolvidable, al igual que la propia Stevie. Pero incluso décadas después, su vínculo, fracturado y retorcido, todavía persiste las letras que una vez se cantaron el uno al otro, como un fantasma que se niega a desvanecerse. Ahora, a medida que el polvo de las décadas se asienta, lo que queda es la verdad que nadie se atrevió a decir voz alta, hasta que Joe Walsh finalmente rompió el silencio. El velo ha sido levantado. Los fans ya no pueden pretender que la historia de Stevie fue solo de brillo y oro. También estuvo manchada de conflictos, impulsada por el ego y marcada por el daño que infligió y recibió. Su legado es monumental, sí, pero también está embrujado por voces silenciadas, por amigos perdidos, por los restos dejados atrás su tormenta. Las palabras de Joe han abierto una puerta a la realidad, no a la fantasía. Stevie dejó un rastro de relaciones rotas, amistades traicionadas, implosiones creativas y sacrificios personales. La gente la admiraba, la temía, la adoraba y, a veces, no la soportaba. Y esa compleja realidad, cruda y sin filtros, es lo que realmente la define. No era solo una musa para las leyendas del rock, no solo una voz detrás de baladas icónicas. Era un huracán terciopelo, una mujer que entraba a las habitaciones y exigía atención. A veces, pagaba el precio por ello. Su grandeza tuvo un costo, y ese costo fue asumido por ella misma y por aquellos que entraron su órbita.